amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre al que admiro y amo muchísimo. Un hombre que tiene mil historias que contar. Un profesional de altísimo nivel al que respeto muchísimo, pero especialmente un ser humano extraordinario. Bienvenido, Rodolfo Hernández Gómez, el pediatra más amado de mi casa. Bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Muy buenos días, doctora Rocío Mesén, y muy buenos días, o a la hora que escuchen este programa, a todas las personas que van a estar siguiéndolo. Realmente un placer y muchos recuerdos de su hijo, que tuve el honor y la distinción de que ustedes me confiaran la salud de ese hombre. Ya está grandote, Así es. estaba pequeñito. Muchísimas gracias por eso y Ay, muchísimas gracias por el espacio. gracias, Doc. O sea, gracias por su tiempo, pero especialmente gracias por su cariño de siempre. Yo tengo que contarle a mi audiencia que este señor lo conozco hace demasiados años, más de 30, y la verdad es que me enamoré de un papá de 5 chicas que eran alumnas del colegio donde yo inicié a trabajar. Y para mí simplemente era el papá de fulanita, de Vivi, ok, de esa chica que en algún momento nos reunimos y yo decía, pero qué hombre tan extraordinario. No sabía todas las cosas que hacía el doctor, no sabía su puesto, no sabía, pero sí sabía una cosa. Era el papá que mis ojos hacía que brillaran. Para entonces yo no tenía un hijo todavía y me parecía extraordinario papá. De ahí empezó el amor eterno. Bueno, pues resulta que como 10 años después de ese primer encuentro, pues la vida me regala el don de ser mamá y él sin pensarlo simplemente me dijo, sí, venga, yo con 8 meses de embarazo llego a mi primera cita de pediatría con mi hijo todavía en la panza. Bueno, pues estuviste ahí, divino, nunca voy a olvidar, tengo recuerdos increíbles de ese día del parto donde recibiste a mi hijo junto con el doctor Herrero que me atendió y gracias Rodolfo porque o sea, ha sido un compañero de vida durante todos los años de mi hijo, incluyendo este momento todavía te consulto acerca de él, casi 20 años, 21 años después, y ese ojo clínico tuyo es extraordinario. Tengo recuerdos de cosas tan increíbles como que te llamo, no estás en el país y me devolves una llamada desde Canadá y me decís, ¿qué tiene? ¿Qué tiene Eduardo? Tal cosa, es tal cosa, dale tal cosa y bueno, media hora después mi hijo estaba súper bien. Ese es, ese es su espíritu innovador en cada momento de atender a la población. Pero antes de que todo esto sucediera, hubo un hombre que se gestó en un hogar en Cartago. Y de ese hombre vamos a conversar, de cómo fue que llegaste hasta aquí y cómo es que Dios te ha bendecido con tantísimo talento. Rodolfo, ¿quién es Rodolfo Hernández Gómez desde el principio de su vida? Bueno, primero un comentario muy rápido porque, bueno, los halagos, muchísimas gracias por el comentario. Esa es la función de un pediatra,
A diferencia de otras ramas de la medicina, el pediatra se casa con la familia, porque los pacientes pasan a ser parte de la propia familia. Y entonces es una dedicación permanente, 24 horas al día, los 365 días al año. Y eso es lo que he hecho. Lo único que he hecho a través de mi vida es cumplir con mi juramento de médico. El Wow. juramento, no es el juramento que todos hacemos, que es el juramento hipocrático, sino eh, he seguido los consejos de Esculapio. Esculapio tenía un hijo que metió cabeza, dijo que metió cabeza porque hacerse médico es una vida en la que hay que privarse muchas veces de las fiestas de la juventud, de las fiestas de la adultez, y muchas veces tener que cancelar actividades que uno tenía para servirle a una familia a través de sus hijos. Y les decía que seguí los consejos de Esculapio, porque Esculapio, cuando le dice a su hijo, hijo mío, te has decidido a ser médico, entonces le da unos consejos que realmente es la vida más de un pediatra que de un médico de las otras áreas. Bueno, volviendo a la pregunta, soy Cartago, aunque nací en San José. Nací en San José porque mi mamá, Anita Gómez Monge, vino con mi papá, Humberto Hernández Piedra, a visitar a mis padrinos que vivían por la escuela, al frente de la escuela Mauro Fernández. Aquí cerquita donde estuvo, donde está la Cruz Roja, eh, y que es la misma calle, ve qué cosa, la misma calle que después, 300 metros más abajo, al doblar hacia el norte, está el Hospital Nacional de Niños. Wow. Venían de paseo y empezó con dolores. Empezó con los dolores del parto, llamó eh, a su ginecólogo o ginecobstetra, que era el doctor Oriamuno Flores, y le dijo, venite a la Clínica Mater, lo que se llamaba Clínica Mater, que luego evolucionó a la Clínica Santa Rita. Eh, entonces ya pasaron ahí y le dijo, no, se tiene que quedar, ya está en labor. Eso fue la tarde del 27 de marzo de 1950, y el 28 de marzo a las 5:30 de la mañana estaban haciendo ahí. En esa época los niños no se les inscribía eh, de inmediato en las clínicas privadas, sino que los padres los inscribían. Entonces de ahí salí a Cartago y papá me inscribió en Cartago, cosa que no he tenido ningún inconveniente porque soy de una familia cartaga por muchas generaciones, y me he sentido muy orgulloso de ser uno de los hijos de la provincia. Entonces, en esencia, Cartago, del equipo Cartago, que tuve que esperar casi que toda mi vida para verlo. Y es Cartaguito campeón, Doc, por fin. Cartaguito campeón, sí. Por fin, después de 31 años, pude verlo campeonizar por su cuarta vez en 100 años y piquito de existencia del Club Sport cartaginés. Pasé mis primeros 13 años en San Nicolás de Cartago, viví en una finca Wow. y fue para mí una bendición pasar mis primeros 13 años en una finca. ¿Por qué? Porque vivía en un hogar que estaba constituido por papá, Humberto Hernández Piedra, un abogado, un litigante que en su tiempo gozaba de mucho prestigio, ya él falleció hace muchos años. Yo fui un hijo de papá y mamá entraditos en años. Papá tenía 40 años, papá tenía 37 años cuando yo nací. Soy el único hombre de la familia, sí tengo hermanas, pero soy el único hombre de la familia. Y les decía que fue una bendición porque, por un lado, conocía la parte profesional,
la familia de papá, que Ujú. eran abogados, economistas y farmacéuticos. Y entonces conocía esa parte del mundo, que era el mundo de los profesionales, el mundo de la literatura, en una casa en donde había maestros y profesores. Mi abuelo, que no lo conocí, pero sí lo conozco como si hubiera vivido con él, porque me dejó algunas cartas y algunos mensajes, porque él era un hombre muy ordenado, fue el profesor Rafael Hernández Madrid, Mm. que fue profesor del Colegio San Luis Gonzaga y director de la Escuela Jesús Jiménez de Cartago. Tengo entendido que fue el primer director de esa escuela que se inauguró un 11 de noviembre, creo que fue de 1910 o de 1911, porque es la escuela que se inaugura en celebración a esa fecha eh, que cambió la historia de Costa Rica, porque es la fecha en que el expresidente eh, Jiménez Zamora, Jesús Jiménez Zamora, declara la enseñanza primaria gratuita, obligatoria, compulsiva y Mm. costeada por el Estado. Y entonces, bueno, para mí era un orgullo enorme Por ser de supuesto. una familia de maestros y abogados y economistas. Eh, de hecho, ahora les voy a contar una anécdota de ese tiempo, ¿verdad? Cuando entro a la escuela. Y por el otro lado, mi mamá, Anita Gómez Monge, de una familia de agricultores. Yo les sigo diciendo agricultores, ahora pareciera que el lenguaje cambió y nadie dice yo soy hijo de un agricultor, dice es que mi papá o mi mamá son empresarios de la agricultura. No, 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 nosotros sembrábamos papa y café por el Ujú. lado y seguimos siendo paperos. Todavía la familia Gómez, que era de Tierra Blanca, aunque migraron a principios del siglo XX a Cartago, ya estaban en Cartago los Gómez cuando viene el terremoto de mayo de 1910, pero seguían siendo agricultores. Entonces papá me inculcaba el cariño o la pasión por la lectura, por auto, el autoaprendizaje. Mm. Desde que estaba chiquitillo, porque yo aprendí a leer y escribir muy chiquitillo, porque una de las maestras de mi familia, que era la niña Carmen Hernández Madrid, eh, le daba clases a una de mis hermanas mayores que yo, y yo no me perdí una clase, jamás. Y de pronto también ya sabía el abecedario y sabía algunas de las tablas de multiplicar. Y entonces ella me contaba historias de la familia. Y papá me decía, mira, no importa lo que vas a hacer, si querés dedicarte a sembrar papa, dedícate a sembrar papa, pero que sean las mejores papas de Cartago. Ujú. Y cuando se dio cuenta que me iba a ser médico, me dio el mismo consejo, si vas a ser médico, que no seas el médico del montón, tenés que ser un médico que destaque, porque tu producto debe ser de primera calidad. Y además de eso, me repetía constantemente, el profesional que solo sabe su profesión, con el tiempo no sabe ni de su profesión. Tenés que saber otras cosas y las otras cosas las aprendes trabajando y leyendo. Y entonces, a pesar de que vivía en un hogar que era acomodado, pero yo no puedo andar diciendo, a pesar de que vivía en una finca los primeros 13 años antes de mudarnos a la casa de Cartago Centro, en el puro centro de Cartago, por el antiguo Banco Agrícola de Cartago, no puedo decir que yo pasaba hambre, o que eh, andaba que prácticamente, eh, bueno, que no teníamos nada, pues sí, sí teníamos lo suficiente para, para, para salir adelante. Gracias a Dios. Y gracias a Dios, siempre le he dado gracias. Y entonces, bueno, eso fue lo que me inculcó papá, me inculcó que aprendiera algo todos los días y que siempre
cumpliera lo que un caballero debía hacer, Ujú. ser un servidor, cumplir una acción, buena acción diaria, la que fuera, etcétera, etcétera. Eso es el lado de papá. Por el lado de mamá, porque tuve como dos vidas simultáneas. Ujú. Agricultora, eh, y entonces ella era lo que ahora le llama ambientalista. Ujú. No, 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 lo que pasa es que no abrazaba árboles para que no los cortaran, No ¿verdad? se, no se encadenaba. No se encadenaba a los árboles. Mamá decía que a la naturaleza había que cuidarla para que nos diera de comer y mantenernos siempre surgiendo. Y entonces, las cercas que se hacían en las finquitas que tenía mamá eran cercas vivas de Ujú. árboles. Entre el café habían árboles para que la sombra favoreciera al café y la época de floración del café para que los aguaceros no se trajeran abajo la flor del café. Una Eh, inteligencia increíble. bueno, eran extraordinarios, los dos Ujú. eran brillantes, pero brillantes. Ujú. Y si uno cortaba un árbol, entonces había que sembrar otro árbol Ujú. o dos árboles. Y yo he tratado de replicarlo en mis 5 hijas, Ujú. que les digo que celebremos las cosas lindas sembrando un árbol, el nacimiento de un hijo, el cumpleaños, alguna fecha importante, que la celebremos este, eh, sembrando un árbol. Porque cuando uno siembra un árbol y lo ponen a cuidarlo, eso no es un árbol cualquiera, esa es parte de la familia, yo lo cuido, Ujú. lo abono, trato de que crezca sano, Ujú. vigoroso, y empiezo a querer mucho la naturaleza, cuidar las nacientes de las aguas, los cauces de los riachuelos, de los ríos, etcétera. Ujú. Entonces, yo siempre he dicho y lo he repetido muchas veces que fui afortunado y que le doy gracias en primer lugar a Dios, Ujú. porque nací en un hogar con un balance de la vida muy lindo. Ujú. En segundo lugar, gracias a la genética, a papá y a mamá y a mis abuelos y a todos los ancestros, porque las cosas se van desarrollando no por casualidad, uno necesita estímulos. Ujú. Hay, hay niños y hombres y mujeres que nacen con un gran potencial, Ujú. pero ese potencial se malogra a través de la vida porque no tuvo los estímulos necesarios para desarrollar eh, casi como la parábola eh, de los denarios, fue, ¿verdad? Ujú. La parábola de los denarios, porque nace uno con unos denarios y hay 3 caminos, igual que la parábola. Ujú. Uno va y los entierra y no hace nada con ellos, nació con 2 denarios y no pasó nada a través de Ujú. su vida y muere con más pena que gloria por no haber explotado las bendiciones de la creación. Ujú. Otros, pues los ponen en un banco para que gane un poquito de intereses y no sé cuánto, pero nada de esfuerzo, ¿verdad? No quieren tomar riesgos. Hay otro grupo de personas que con los estímulos necesarios agarran sus talentos, perdón, eran talentos, ¿verdad? Y los utiliza, los hace crecer y al Ujú. final de su vida los regresa en forma abundante, Ujú. aunque uno se va de este mundo sin nada, pero los denarios que uno deja al final de la vida, Ujú. que son las acciones que hizo, a quienes sirvió, el ejemplo que le dio a los hijos,
el ejemplo, la ayuda o los ejemplos que puede haber dado a alguna persona que lo conoció. Y entonces en ese hogar de Humberto y Anita recibí esos estímulos. Doc, Y, definitivamente quiero hacer un alto, desearía ni siquiera interrumpirlo, ¿verdad? Porque usted es la palabra y la sabiduría andante, ¿verdad? Pero quisiera retomar unas cositas que creo que nos has regalado en este relato, en esta corta parte de tu vida. O sea, es que quiero retomar los consejos de tu papá y de tu mm, mamá, ¿verdad? Número uno. ¿Ok? No importa lo que elijas ser, y para toda mi audiencia, no importa lo que elijas ser, y entonces yo voy a acotar ahí, tienes que ser, no solo hacer, porque hacer hacen todos, ¿verdad? sí. Bien o mal, pero ser no lo hace cualquiera, porque ocuparse de ser es ser responsable de uno. Y tu papá te dijo, no importa lo que elijas ser, ¿ok? Ujú. Tienes que ser el mejor. Entonces, Exacto. ser el mejor requiere de que todos los días nos evaluemos, todos los días nos perdonemos, porque siempre metemos las de andar, ¿verdad? Ujú. Necesitamos todos los días hacer un objetivo común y saber que tengo que llegar al punto de llevar a cabo esa tarea. Luego, tu papá te decía, el profesional que solo sabe de su profesión, al final no sabe nada de ella. O sea, Doc, lo que Mm. es, qué maravilloso tu papá, qué sabiduría decirte, mire, eso de la teorización nada más, o sea, no te lleva nunca a que tu expertise haga una renovación. O sea, cuando sabemos de muchas otras cosas, cuando le permitimos a la diversidad, cuando permitimos repensar el conocimiento, cuando decimos, no, no, no me calza este concepto que tengo de esto, sino que vamos a repensarlo una vez más, cuando leemos de todo, cuando escuchamos a las personas sin juzgarlas, todo eso es de vida, lo cual hace una diferencia. Y mencionaste algo que me parece extraordinario. Aprender algo todos los días, Todos los días. es Sí. un hecho, ¿ok? Ujú. Porque definitivamente es una necesidad más que, ay, qué lindo, ¿cómo logré tal cosa? No, no, no. Es qué necesario es aprender todos los días y además poder y decir, lo puedo mejorar y decir, ¿será que este aprendizaje me va a transformar? Porque, o sea, es que tenemos que llevarlo al estado del ser. Y Sí, otra sí. cosa, dijiste, para ser Mm. un caballero. Ujú. ¿Ok? Porque no es para saber más, para ser un todólogo, para ser una persona que brilla por sus títulos. No, es para ser un ser humano extraordinario, para ser un caballero que tiene sus valores y virtudes profundas, sus principios, y entonces entras con este punto, ¿verdad? De amar la naturaleza, porque resulta que nosotros somos eso. O sea, el poder amar un árbol, el poder sembrar un árbol, el poder, a poder enterrar incluso a una persona en un árbol, es todas esas cosas nos lleva a entender la vida desde otro punto de vista que no es solamente el pasar la vida como sobreviviendo, ¿verdad? Ahí vamos, bueno, hoy es lunes, otra vez, bueno, o sea, ¿cómo le hacemos? No, no, es poder disfrutar de los pequeños detalles de la vida, de decir Cartaguito campeón, de soy papero, de saber que en Tierra Blanca de Cartago y para los amigos que nos escuchan en otros países e incluso que están muy lejos de aquí, Cartago es un lugar entre montañas extraordinario. Por favor, si alguna vez está por aquí, tienes que visitar Tierra Blanca de Cartago, lugar de mis amores, además, o sea, lugar de trabajo de mi hermano, que fue definitivamente extensionista, ayudó a un montón de paperos y a un montón de gente que hoy por hoy está siendo un agricultor feliz, pero un educador rural, en educación rural. Ay, Doc, qué necesidad tan grande tenemos de todos los días avanzar en ese punto de amar quien soy,
amar mis raíces, amar de dónde vengo, saber que mis papás y mi familia, todos hicieron lo mejor que pudieron para mí, y si se equivocaron, también es porque creyeron que estaban haciendo lo mejor. Entonces, para nuestra audiencia, por favor, historiza de tu vida y da gracias por todo aquello que son tus raíces. Y así como don Humberto le enseñó a este doctor Hernández, no importa lo que elijas ser, tienes que ser el mejor. Eso definitivamente es un legado para nosotros. Sí, 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 pues yo estoy muy satisfecho del hogar en que Dios quiso que naciera, porque era una enseñanza permanente Uh -huh. de las dos áreas, Uh -huh. del área del ambiente, del área de la agricultura Uh -huh. y de los profesionales. Uh -huh. Y mientras usted hablaba, doña Rocío, me acordé de algunas cosas que hablaba con papá. Papá admiraba mucho a Abraham Lincoln, admiraba a mucha gente, admiraba a gente de Costa Rica, por supuesto. Su primera admiración era con sus ancestros, sobre todo con su papá, Rafael Hernández Madrid, porque él muere en 1932 ayudándole al doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz durante la epidemia de tifoidea en 1932 y sirviéndole a sus semejantes, a su prójimo, él contrae fiebre tifoidea y fue de los que murió. Entonces lo admiraba muchísimo, igual que él era un gran lector de la literatura francesa. Papá era admirador de Víctor Hugo, de Robespierre, eh, bueno, de varios de ellos, pero de este lado del continente admiraba mucho a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, que todos sabemos que fue el presidente de los Estados Unidos y que además era abogado, pero que fue un abogado de una familia, digamos, que muy trabajadora, porque él todo fue leñador, fue boxeador, un montón de cosas mientras, para costearse los estudios. Me contaba una historia, después me preguntaba, ¿por qué ocurre? Y me decía que Abraham Lincoln en sus anécdotas contaba que cuando él era leñador y llega ese día en la parte norte de Estados Unidos a cortar árboles, no teníamos conciencia en ese momento de la conservación, arrasaban hectáreas. Contaba que tenía un compañero que era muy buen trabajador, pero que se estaba cansando de la corta, porque el primer día llegó y se bajó. Voy a ponerle números porque no me acuerdo los números exactos. Ese primer día cortó 40 cedros y el segundo día cortó 35 cedros y ahí iba, cada día cortaba menos cedros. Y entonces mi tata me preguntaba, mira, ¿por qué le ocurrió eso? Y él me decía la misma frase que le dijo Abraham Lincoln, se le olvidó afilar el hacha, me decía. Y el hacha es todo lo que hacemos. El que no afila el hacha todos los días va haciendo las cosas cada vez con más dificultad. Y así es, así son las profesiones. Si no afilas tu hacha, que la lectura diaria, que no se requiere mucho. Mi tata defendía que solo 15 minutos al día antes de acostarse había que afilar el hacha e irse a dormir. Y de verdad, ese leñador cada día cortaba menos cedros porque el hacha con el uso se iba desafilando y no se le había ocurrido que tenía que afilar el hacha todos los días antes de iniciar la corta. Así es nuestra vida. Hay que afilar el hacha y este es un mensaje para las generaciones jóvenes. Las generaciones jóvenes y algunas que realmente
a todos nos preocupan porque son las generaciones que no estudian ni trabajan. Esos olvidaron totalmente, o su familia no les inculcó, su papá y mamá, o si es solo mamá, porque son, o solo papá en los hogares uniparentales, se les ha olvidado enseñarles a afilar el hacha y creen que las cosas vienen por obra y gracia del Espíritu Santo, no, Ujú, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Uno tiene que poner una gran parte ujú, de lo que hace en la vida y el camino que se va haciendo. Yo creo en Dios sobre todas las cosas, pero creo que Él no puede ser, en su infinita misericordia, no puede tener ese grado de egoísmo que nos trae aquí para sufrir, ujú, ujú, para fracasar. ujú, De hecho, la misma Iglesia Católica y las iglesias de diferente denominación creen en la libertad, en el libre albedrío, en la libertad de decisión, que es el camino que uno se marca toda la vida. ujú. Y hay que tener presente, las cosas no vienen de regalo, no vienen por casualidad. Una vez le preguntaron a Confucio que qué era el ojo clínico, porque él tenía mucho sentido común. Todos hablamos de sentido común y algunos hasta los he oído decir, es que es el menos común de los sentidos. Bueno, yo no sé de qué están hablando. Eh, Ese es el conocimiento. Entonces Confucio le dijo a uno de sus alumnos, cuando le hizo una pregunta, le dice, es que los ojos no ven lo que la mente no sabe. El mensaje era claro. Ujú, La mente se alimenta con conocimiento y el conocimiento aclara la vista. ujú, Entonces, uno reconoce cosas que sin el conocimiento no podría reconocerlos. ujú, Por eso hay mucha gente que se destaca en forma extraordinaria en todos los campos profesionales e incluso en la política. Y algunas personas que se han destacado por su eh, de nuevo, por lo que llaman el sentido común, ujú, como Ricardo Jiménez Soriamuno, eh, pero era que conocían mucho el ambiente político, ujú, se nutrían, afilaban el hacha constantemente para tener esa claridad en la visión. ujú. No, Uh pero qué interesante como lo estás planteando, porque no es lo mismo tener conocimiento político y decidir ser parte de la vida política que ser un politiquero y vivir peleando, creyendo que lo que sé es lo único que vale, ¿verdad? Que muchas personas, lamentablemente, como decís, tienen un concepto y muchas veces cerrado, incluso hasta aprendido, y quiero solamente mencionarlo, es como que todo aquello que nos enseñan, nosotros tenemos que pasarlo por un colador, porque -huh. no sabemos cuáles son las intenciones que tenían, no sé, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Su momento histórico era otro. Entonces, muchas veces decir religión X, no importa cuál sea, ¿verdad? Y no tener una relación, una vivencia, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, yo puedo decir que soy una persona que profesa una fe cuando yo tengo conocimiento de ella por la relación y el entendimiento que tengo. Por eso es que siempre le digo a mi audiencia, qué importante es que podamos renovar el entendimiento. Es casi como, hey, veamos el diccionario conceptual de la familia, ¿verdad? Y digamos, no, 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 eso lo dijo tía Claudina porque ella había pasado situaciones durísimas y entonces, o sea, de esa fue la manera que pudo sobrevivir. Pero eso en eso no consiste, en sostenerle el concepto que dijo tía fulana, sino que yo tengo que aprender a relacionarme con mis propios conceptos para que mi mente tenga un conocimiento que me permita visionar. Y ahí es
la otra clave. Poder visionar tiene que ver con que yo no me quedo con lo que me dicen. Cuando los chicos van al aula y escuchan al profesor, el profesor desde su posibilidad de facilitar o desde su imposición, porque cada quien con su forma de enseñanza, ¿verdad? Está transmitiendo algo y el chico no se puede quedar con eso. Necesita ir más allá. Ujú. Correcto. ¿Verdad? Necesita poder, como dijiste antes, encontrar la posibilidad de sus estímulos. Y quiero decirle a las personas, miren, hay niños que nunca tuvieron esa posibilidad de ser estimulados por sus padres o por las personas significativas que los estaban acompañando en su formación. Por favor, deja de decir, es que a mí nunca me dieron, nunca me estimularon. Diga, nunca antes tuve el estímulo, ahora soy responsable de estimularme a mí mismo, de Ujú. poder buscar las formas para desarrollar todo eso que todavía en esencia está dentro de vos. No voy a olvidar nunca, Doc, algo maravilloso y le voy a contar a la audiencia esta privacidad. Ahí, en el lugar donde estaba naciendo mi hijo, en medio de la clínica, yo recuerdo tu comentario. ¿Qué es esto? Música. Después no quiere que este muchacho sea un artista que ande por la vida, ¿verdad? No, Doc, gracias a Dios por la música, por ese momento de nacimiento que le tocó el alma y hoy por hoy es un artista plástico que realmente está explotando todos sus sentidos. Eso que dijiste, que era una broma maravillosa en ese momento porque nadie podía entender cómo la loca de la psicóloga estaba dando a luz y el pobre esposo llegaba con cámara y llegaba con la música y llegaba y tenía todo bajo control, según yo, ¿verdad? La única que no tenía el control de nada era yo porque todos ustedes estaban trabajando para traer a mi hijo al mundo. Esos detalles de vida que podemos hacer, eso que aprendemos en la vida, donde algo toca la fibra, donde la música nos acompaña, donde la lectura es parte de nuestro día a día, donde nos separamos un poco de la cajita vacía, ¿verdad? Y comenzamos a poder transmitir nuevas, nuevos conceptos, nuevos conocimientos, incluso capturar de unas conversaciones, porque en conversaciones como estas, en conversaciones del día a día, con cualquier persona, todas las personas tienen una historia que contar. Y si nosotros ponemos atención, bajamos el juicio y dejamos de creer que somos todólogos y que todo lo sabemos y que lo que yo creo es lo único que vale, comenzamos a traer nuevos conocimientos e incluso arrancar creencias que nos limitaban en la vida. Y eso nos da una perspectiva de vida que nos pone en un lugar mucho más positivo frente a un mundo que, como usted dice, sí, estamos demasiado necesitados Mm. definitivamente de nuevas formas de vivir. Exactamente. La modernidad o la posmodernidad, como le llaman ahora, Ujú, no todo ha sido bueno. ujú, Nos ha hecho dependientes, nos ha bajado mucho los estímulos que recibíamos y cuidado si no va a tener consecuencias futuras. Ya hay algunos estudios eh, que se están llevando a cabo de diferentes comportamientos a través de las generaciones. Cuando sale la generación que nacía junto con la televisión, yo no nací con la televisión, afortunadamente yo conocí la televisión cuando tenía 10 años, de verdad ya había tenido que agenciármelas por otro lado, pero los niños que ven, que una vez es un mensaje para las madres y padres actuales, los niños no deben ver televisión antes de los 5 años de edad, mm, porque altera nuestro proceso de pensamiento. La televisión es una recepción pasiva, ojo corteza, ujú, mientras que el actuar eh, normalmente en el día a día es una interacción de todos los sentidos, palpar, oír, ver, interpretar y sacar alguna conclusión. Hay un estudio australiano de Melbourne, publicado probablemente ya hace unos 20 años. Ya a mi edad,
20 años no es nada, ¿verdad? La mirada, como Carlos Gardel, Eso es es, cierto. la, que vieron que había una tendencia a la disminución de el coeficiente que todos hablamos, que es el medible, que no es la inteligencia realmente, Ujú, pero que IQ habían bajado 8 puntos. Hay que ver si todos estos juegos, toda esta tecnología que los niños se ponen desde muy temprana edad con sus aparatos y teléfonos inteligentes, si podría estar alterando nuestro proceso deductivo, inductivo, necesario para la vida. Pero bueno, eso lo veremos. Y volviendo a sus palabras, porque, doña Rocío, porque me parece que son fundamentales. Hay gente que dentro de su verdad, y digo su verdad porque a pesar de que hay un Descartes tiene un discurso de la verdad, eh, si hay una verdad absoluta como eh, este, la verdad de la vida, el respeto a la vida, ¿verdad? Eh, y me parece que otra verdad absoluta es que existe un ser superior que creó absolutamente todo en este universo. ujú, Pero hay tres verdades. Una de ellas, que se las voy a contar ahora, el tercero, que es a lo que usted se refiere, que hay gente que cree que ujú, lo de ellos es la verdad absoluta, el conocimiento supremo. ujú, Y yo lo hago porque yo ahora soy esto o el otro. ujú, La verdad que más existe, y esa yo pues creo que yo ando en ese tipo de verdad siempre, que es la verdad relativa. La verdad relativa es la conclusión de un fenómeno o de un hecho basado en el conocimiento que yo tengo, ujú, ¿verdad? Volvamos volvamos al pasado. La verdad absoluta en el siglo XV era que este mundo era plano. ujú. El que se atrevió a decir lo que no, Galileo Galilei, dijo es redondo, casi lo quema las santos oficios, la Inquisición, ¿verdad? Ujú, Y tuvo que retractarse públicamente y lo encierran. La verdad de la Inquisición de ese tiempo era la verdad relativa porque no tenían otro conocimiento más que eso. Ellos defendían su verdad. Galileo estaba revisando, o sea, defendiendo su verdad, aunque después se quita. Este, y es que la verdad relativa es una verdad evolutiva. Entre más se sepa de algo, entre más conozcamos y profundicemos en algo, nuestra verdad se va acercando un poco más a una verdad más clara. La ujú, tercera es lo que viví en la política. Y se los digo sin ningún tapujo, ujú, porque hay cosas que uno no debe andar disimulando. Hay ujú, una verdad ficticia que se ve constantemente en la política. ¿Qué es esa verdad? Es que yo lo he hecho durante 40 años, es que yo lo he hecho así, esta verdad es la absoluta, esta es, etcétera. Pareciera que cuando alguien queda en un puesto político, inmediatamente ocurre el fenómeno de Pentecostés y el Espíritu Santo les trae la sabiduría absoluta, ujú, los ilumina. Esa verdad ficticia es la verdad política que seguimos escuchándola constantemente en un mundo en donde cambiaron las cosas. ujú, Este mundo ha ido cambiando igual que cambia un niño en su desarrollo. Cuando un niño es un lactante, vive en el mundo de la dependencia absoluta. ujú, La mamá tiene que darle el pecho o darle la alimentación, como sea, pues si no se muere. ujú, Tiene que cambiar las mantillas, tiene que ujú, bañarlo, ujú, ¿verdad? Es la dependencia absoluta como estuvo este territorio, el, el Nuevo Mundo,
después de la conquista de los españoles. Ellos ujú, eran los amos y señores y nosotros los dependientes absolutos. ujú, Luego viene la etapa de la adolescencia, que es más, le digo adolescencia porque el adolescente compite con papá y mamá por su independencia absoluta. ujú. En la adolescencia, papá y mamá son del tiempo de UPA. Así. Ya ellos no saben, ¿no? Es que ellos están desactualizados, ya ellos no saben, etcétera, etcétera. Cuando pasan de los 25 años, porque desde yo he tenido la fortuna de mis 5 hijas, extraordinarias todas, pero he ido analizándola cada una y ya sé y supe que a los 25 años regresan, Ujú, que es el estado de interdependencia. O sea, ya no son dependientes, ya no son independientes, ahora son interdependientes. Se necesitan ellos, necesitan a sus padres, necesitan a sus amigos y compañeros de trabajo para hacer las cosas mucho mejor. ujú, Yo todavía sigo viendo en la política ese comportamiento de adolescentes de independencia ujú, y eso me preocupa muchísimo y porque no hago excepciones ni en el gobierno actual. ujú, Este mundo es de interdependencia, como las galaxias, como el sistema solar. ujú, El sol nos ilumina, las fuerzas gravitacionales nos mantienen en órbita. El día que se pierda o alguna de esas cosas, eh, desaparecemos ujú, porque quieren mantener independencia. Yo mando, se ujú, hace porque yo digo, ujú, se hace porque lo que sea, ujú, y hay que buscar siempre la interdependencia. Con la interdependencia, las relaciones humanas son más adecuadas. Cuando uno le pregunta al compañero, ¿qué pensás de este tema? ¿Qué ujú. pensás de este procedimiento? Puede que uno no esté de acuerdo, pero escucha otra forma de ver las cosas y va sacando un balance. Ujú. Esa era la defensa que hacía Sócrates en sus clases, ¿verdad? Sócrates enseñaba al aire libre, descalzo y tomándose unos vinos, ¿verdad? Qué carga. Era una larguísima. Enseñaba medio tapiz. Y su planteamiento es que todos tenemos una verdad que está por ahí. Ujú. Creo que esa verdad deberíamos llamarle, bueno, no sé, estoy atreviéndome a decir barbaridades, seguro. Deberíamos Me llamarla encantan tus barbaridades, me fascinan. la conciencia universal o el Ujú, conocimiento universal, que ujú, tiene que estar en algún gen, ujú, ¿verdad? Porque a veces tiene uno la sensación de que ya estuve ahí, un déjà vu, y ujú, un mensaje genético. ujú. ¿Ah? Definitivo. Ese mensaje genético es tan poderoso que de un óvulo y un espermatozoide sale un ser humano. Exacto. Cada celulita sabe que tiene que hacer un cerebro, un corazón, unos pulmones, unos huesos, etcétera, Ujú, etcétera, ¿verdad? ujú, Extraordinario. ujú. Entonces, Y además con cargas emocionales hasta de 4 generaciones atrás, ¿verdad? exactamente, sí. Es fuertísimo porque definitivamente este proceso Ujú. que de alguna manera todo lo que has mencionado trae a colación poder decir, todo lo que adormece al ser es lo que nos permite precisamente estar en ese letargo donde todo el que otro dice y yo digo, ajá, sí, ujú, casi como le creo lo que usted diga y no debato. El ser humano que realmente tiene un despertar de la conciencia, y no hablo de esas propuestas que a veces son como muy vagas de decir, ay, te diste cuenta y es en este momento un insight. No, no, es parte de él, y el insight es parte de la vida y necesarísimo, pero eso no lo es todo en un despertar de la conciencia, es cuando no dejas de preguntarte todo el día, donde, Ajá. donde la duda se convierte en un compañero que no angustia, sino que más bien genera esa necesidad de saber un poco más, de ir más allá, de investigar, de no quedarme con eso, de no creer que lo sé todo, porque es que creo que es
lamentable, pero qué fácil es como caer en eso. Decías, hablando de la vida profesional, ¿verdad? Muchas veces los muchachos recibimos incluso, y usted y yo ya adultos, en aquel momento jóvenes, uno recibía un título de, ay, ya qué, ya ahora Ah, empieza, ¿verdad? Ya ahora ya, empieza, o sea, ahora viene ah, ahora sí, a bailar con la más bella, ¿verdad? Porque exacto. entonces el asunto es, ya tengo un formalismo, es un tecnicismo, ya tengo un título que me acredita en esta cultura. Recordemos, si usted que como médico, bueno, tiene mil historias en eso, cuántos curanderos hubo, ¿verdad? Que no tenían la dicha de ir a recibirse en una universidad, pero que la vida les había dado porque investigaban por la necesidad que había. Mm, Entonces, saberse que ahora tenemos la posibilidad de recibirnos en un lugar, pero ese título es solamente un tecnicismo. O sea, necesitamos comenzar a crear vínculos con la realidad, a crear vínculos con las personas. Todos estamos en una vida, esa que hablas, ¿verdad? Como en esos 25, no por casualidad, generalmente la vida profesional empieza como por ahí, ¿verdad? Poquito antes ujú, a veces, yo empecé en los 19 en metodista, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, pero es que usted y yo somos medios prematuros, ¿verdad? Andábamos siempre adelante, usted ujú, aprendiendo a leer muy temprano. Y entonces comienza uno a trabajar y desde el momento en que empieza a relacionarse y que lleva a cabo esa maravillosa vinculación con las personas y ujú, empieza a ver no solo las necesidades de ellos, sino las mías. Pero es ujú, que quien camina creyendo que el otro necesita y que yo tengo la posibilidad de dar, porque tengo la razón, se quedó pegado en el mundo. No tiene ah, ningún despertar, está dormido en sus laureles. Y el que se queda en sus laureles, definitivamente, en el momento en el que está simplemente haciendo su labor, dice, ay, qué aburrido, hoy es lunes, otra vez, hoy no hay ningún propósito. Doc, es que cuando uno dice, wow, es que han pasado años de la vida donde estoy trabajando y siento como que si 20 años no son nada, como decís, ¿verdad? ujú, ¿Por qué? Porque todos los días aprendo algo, porque estoy conociendo nuevas personas, porque estoy experimentando nuevas oportunidades, porque estoy investigando, porque estoy escuchando, porque estoy despierto. Y ujú, estar despierto no significa que no tenga espacios dormidos, ujú, significa que pues, tengo la oportunidad de seguir despertando. ¿Despertando para qué? Para cada día estar más cerca de un ser esencial. Hay una esencia en nosotros y como decís, desde esa ujú, carga genética que viene, o sea, ¿cuántas personas tienen mil detalles de vida que nunca pudieron explotar porque no tuvieron esa oportunidad? Pero resulta que si nos damos a la tarea de indagarnos a nosotros mismos y dejar ujú, de estar buscando en los demás, porque, ¿verdad? Además es que perdemos demasiado tiempo. Voy a poner un ejemplo y como usted dice, me voy a dar a la tarea de hablar de algunas cosas que en otros momentos no he tocado. Cuando estamos metidos en una serie, cuando estamos metidos en una novela, ¿verdad? Estamos ujú, en la vida de otro porque, ¿y por qué no en la mía? O sea, ¿qué es lo que tiene mi vida que se me hace tan aburrida o tan pesada o que quiero de alguna manera salirme de mi realidad para vivirla, vivieron felices para siempre o la tortura de verdad de algunos lugares? Porque es la vida de otros, es más fácil verlo de otro, pero resulta ujú. que tengo que hacerme cargo de mí, resolver en mí, para poder, resolviendo en mí, poderme dar a otros. Antes imposible. Claro. Sí, sí, eso es así. Y a veces uno vive en función de otros y no en función de uno. Ujú, Cuando la vida que hay que vivir es la de uno y de los seres más allegados, de los seres queridos, a los que está formando, a los que le está dejando una herencia de, de comportamiento, de hacer las cosas. Este, y voy a parafrasear a
a Albert Einstein, porque Albert Einstein decía, siempre le preguntaban, ¿y usted, pucha, que es un genio? Algo así, él tenía como 142 de coeficiente de inteligencia. Este, de ese coeficiente que se mide, ¿verdad? Que Ujú, no es solo, que es un número absoluto y no una capacidad de resolver problemas, porque a veces es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia, esa otra. ujú, El interés en esta vida es la capacidad para resolver problemas. Resolver problemas es todo. Resolver problemas es mi relación con la novia, con la esposa, el esposo, con mi trabajo para salir adelante. Hay muchas inteligencias. La inteligencia emocional se manifiesta de muchas formas. ujú, Eh, y entonces él le decía a la gente que, que no era así, que él utilizaba, posiblemente utilizaba un 10% de conocimiento y, y un 90% o un 80% de creatividad en las cosas que estaba haciendo. Porque aunque el universo era infinito, el conocimiento era infinitesimal, o sea, ujú. que desconocíamos la inmensa mayoría de las cosas que creemos que sabemos, ¿verdad? Y yo creo que la vida es así y hay que estar muy consciente. Cuando uno está consciente de cómo es, incluso consciente de las limitaciones, todos tenemos fortalezas y debilidades, eh, podemos encontrar de una forma más clara pues, cuál es el propósito de tu vida, cuál es el talento con los que cuando vinimos aquí nos dijo Dios, a usted le doy tantos talentos, vendré algún día a pedirle cuentas. Ese es el propósito de la vida y el propósito de la vida, en el caso suyo, es el área de la psicología, el área de la familia, en el caso mío también es el área de la pediatría, pero el área de la familia, que hay que tratar de hacerlo en la mejor forma que uno pueda, Ujú. volviendo a la memoria de mi tata. Lo que vamos a hacer, hagámoslo de la mejor forma posible. Definitivamente, Doc. Y hoy hemos hecho esta conversación que se nos hizo cortísima, pero de la mejor forma posible. Definitivamente sos un hombre muy sabio, de verdad. Te admiro, te amo muchísimo, Doc. Tenés palabras increíbles y quiero contarle a la gente que muchas veces en el consultorio con el doc, y mientras estaba literalmente explorando al carajillo, viendo a ver cómo estaba y qué andaba y si le ponía la vacuna, bueno, sus consejos para la familia, como dijiste, eran increíbles, las historias de vida, porque el poder hablar acerca de uno mismo mientras estamos haciendo así, ¿verdad? Esta profesión, Ujú. Doc, es cuando realmente cala profundo. Cuando contás esas historias de cada una de las experiencias de vida, es notorio de cómo las has vivido, de cómo las has experimentado y que no son un cuento, que son vida. Eso hace la diferencia. Entonces, quiero decirle a la audiencia, hable de sí mismo. No le dé pena hablar de las cosas que viviste, aún de las cosas más difíciles, porque hemos podido seguir adelante. Por una historia, por lo que sea, por lo que hemos pasado, nadie nos ha podido quitar ni un dedo ni un brazo. Y aún cuando lo hayamos perdido por alguna razón, nadie nos quita la vida sino el que la dio. Ujú. Entonces, qué necesidad tan grande de poder vivir en gratitud, saber agradecer los pequeños detalles, la tierra donde vivimos, las raíces de donde vinimos, la carga genética tan importante que has mencionado, el poder decir, necesito explorar qué más hay en mis genes, ¿verdad? Que no, todavía no tengo conciencia, no tengo noción de ellos porque no me he estimulado suficiente para poder darme permiso para. Y como vos decís, de vez en cuando a uno se le encienden unos bombillos, ¿verdad? Tiene ahí como Ujú. unos momentos en que dice, qué raro, yo he vivido esto o cómo me gustaría hacer esto.
y no lo hago porque hay otra carga cultural que dice, ¿y para qué vas a perder el tiempo en eso? O por ahí, cuando tenés una pregunta de esas que vos decís, no, hoy amaneció filosófica, y vos decís, ay Dios, ¿verdad? ¿A quién le hago este comentario? Busque las personas adecuadas para poder conversar. Siempre permítase decir las cosas y si no es bien recibido en el ambiente, usted no se preocupe, siga adelante porque uno no puede vivir por lo que los demás piensan y mucho menos idealizar que el otro tiene para mí una respuesta. La respuesta está dentro de nosotros. Y como dijiste, el que nos creó precisamente tenía un propósito fundamental. Nosotros tenemos que buscarlo. Si tenemos talentos, pues tenemos que multiplicarlos. Y si tenemos la posibilidad de dar algo más de gracia, es porque lo hemos recibido de gracia también. Así es que, Doc, hasta el momento vamos como por la primera parte. Yo creo que pronto te voy a buscar para hacer la segunda, la tercera y algo más, porque tenemos tanto que contar. Hay Pero mucho que... claro que sí, Doc. Así es que te agradezco montones esta primera parte y estoy encantadísima de todo lo que nos transmitiste. Gracias, gracias, gracias por los consejos de tu papá y tu mamá. Gracias por esas historias y gracias por poder decir sin tapujos que hay tu Mm, verdad, su verdad, la del otro, y la verdad absoluta tiene un principio que es inagotable. Y definitivamente tenemos que todos los días estar pegados a eso como si fuera un 220 para poder repensar y repensarnos, renovarnos y transformar nuestra vida para vivir mejor. ¿Cuál es tu mensaje final para nuestra audiencia, doctor? Bueno, lo primero, agradecerte el espacio. Qué belleza. Lo segundo es, de nuevo, mostrarles mi agradecimiento eh, a la vida, casi como Mercedes Sosa, ¿verdad? Gracias a la vida. Que me da... Ah, no, ese no es Mercedes Sosa, ese es eh, este cantante español Cortés. Gracias a la Ajá, vida, tanto, me dio 2 luceros. A mí me ajá, dio 5 luceros la ajá. vida. Y podemos decirle que me dio más, porque me dio una mamá, otro lucero, otro Ujú. papá, el papá. Me dio una esposa extraordinaria, Que porque Marcel. Marcel de Messerville, Ujú, la, las cosas son un complemento. Lo que uno es un complemento de todo lo que ha pasado en la vida, la gente que ha conocido, los maestros que tuvo, los profesores, la gente que lo ha acompañado y muy importante, la esposa que me ha acompañado, que me ha permitido trabajar eh, intensamente mientras ella llevaba el peso mayor del cuidado de nuestras 5 hijas. Y ujú, eso tengo que agradecerlo mucho. Decirles a las personas que nos oyeron que podríamos interpretar también los talentos como los hijos que Dios nos da, ujú, que es el tesoro más grande que tenemos, a quien hay que dedicarle todo el tiempo. Hay un viejo poema hebreo de autor inédito, porque aunque alguien por ahí me dijo, si te revisas el cantar de los cantares, por ahí está, yo no lo pude encontrar. Y sí me lo regaló una persona judía en el bautizo de uno de sus hijos, y me regaló un pliego que decía al final, autor anónimo, y dice, si Dios te da un hijo, tiembla, hijo o hija, ¿verdad? ujú, Tiembla por la sagrada responsabilidad que ha depositado en tus manos. ujú, Sé para él en los primeros años su cuidador, defensor y educador, pero después de los 12 años, conviértete en el ejemplo y en el mejor amigo ujú. para que triunfe en la vida. Wow.
Eso es lo que les digo a las personas que nos escuchan. Si quieren tener hijos y perpetuarse en la historia, porque la vida eterna a lo mejor es lo que uno hace a través de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, ¿verdad? La historia, la vida eterna, la historia eterna, hay que sacar el rato para inculcarles hábitos, valores, el esfuerzo, el trabajo, la honra de trabajar y de hacer cosas bien. Y eso se hace a través de los hijos. Cuando un japonés empieza a trabajar, que es una cultura que a mí me ha impresionado mucho, el japonés empieza el trabajo hoy y se enfoca 40 años adelante. Y porque yo decía, pero porque yo tuve varios lugares donde estudié y todos me impresionaron. Yo estudié en Estados Unidos, en Houston, y ahí la visión de vida es de 5 años. Entonces, esa vida lo lleva a que el hijo estorba después de los 18, tienen que irse. Y cambian de carro cada 5 años, y cambian de casa cada 5 años, y cambian de trabajo cada 5 años. A mí me impresionó mucho la cultura japonesa porque estaban enfocados en 40 años. En la casa que estaban viviendo era la casa que iban a tener toda su vida. Y no estaban trabajando por los hijos, estaban trabajando por los nietos, porque eran los nietos a los que debían dejarles un mundo mejor. Lo que se nos olvidó a los ticos. ¿Qué país estamos dejando a nuestros hijos y nietos y bisnietos con el desorden en que estamos viviendo? Decía Salomón en uno de sus proverbios que aunque los hijos son el orgullo de los padres, los nietos son la corona de los abuelos. Así es. Uno triunfa cuando los nietos triunfaron. Feliz día. Gracias, Doc. Voy a regalarles porque aquí encontré ese poema que nos mencionaste. Ajá. Dice, si Dios te da un hijo, dale gracias, pero tiembla porque el depósito que te confía, porque en adelante tú serás para este niño imagen de la divinidad. Haz que hasta los 10 años te tema, hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 años sé maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. ¡Qué maravilla! Así es que con eso los dejamos, amigos. Gracias, Doc, por este espacio tan maravilloso, o sea, inagotable su sabiduría y así mi amor y mi agradecimiento para usted y para su familia. Y a ustedes, amigos, gracias por quedarse hasta el final de este episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Hoy nuestro invitado de lujo, el doctor Rodolfo Hernández. Gracias, Doc. Gracias, amigos. Los amo muchísimo. Sigámonos cuidando y el legado que nos dejan, aprendamos todos los días algo. ¿Y qué país estás haciendo para vos y para las futuras generaciones? Un abrazo. Dios los bendiga. Chao.